muchas personas en aprobarla, si es fácil, digamos, solo que uno a veces no sabe cómo empezar, digamos. O tal vez si lo que está haciendo, lo que está programando una persona está bien o está mal, digamos. Para eso son estas pequeñas clases, talleres, porque a mi manera de ver la materia no vale la pena. No vale la pena por el contenido, por la forma como se avanza. No vale la pena estar repitiéndola, digamos. Por eso también hago estos talleres, resolvemos exámenes y a veces doy uno que otro curso, digamos, cuando hay varias personas que quieren, doy un curso o dos cursos, digamos. Y ahí resolvemos exámenes y también resolvemos otras cosas. Despejamos dudas, un poco aprendemos a programar, a implementar algunas aplicaciones y eso es lo que hacemos a veces. Y como les digo, no vale la pena repetir la materia. Debería pasar todo el mundo con algunas pequeñas clases que damos y despejamos dudas, digamos. A ver, esperemos unos minutos más y luego vamos a empezar. Como les digo, últimamente estos semestres están programando al vivo. El examen parcial lo programan al vivo en los laboratorios. Entonces, hay varias dificultades en esa parte. Lo primero es conectarse a la base de datos. Eso es lo difícil. Hay que tener la librería, hay que tener acceso a esa base de datos, hay que ver que el antivirus no te bloquee la conexión a base de datos, hay que ver que el muro de juego no te bloquee el acceso a base de datos. Hay muchas dificultades. Pensando en eso, he visto la estrategia mejor de un poco no usar base de datos, sino usar cualquier abstracción, inventarse cualquier abstracción. El último de los casos sería utilizar base de datos, pero después podemos guardar, por ejemplo, en JavaScript. Si programamos en JavaScript, podemos guardar en el local storage. En el local storage del navegador podemos guardar ahí información simulando que es una base de datos. Luego, si queremos aplicaciones de escritorio, las aplicaciones de escritorio, bueno, se ejecutan y podemos guardar en memoria, que esa era otra estrategia para la materia. Estábamos guardando en memoria la información. ¿Y qué más? A ver, la otra estrategia también es guardar en un archivo de texto. En este caso, un archivo JSON. Podemos guardar información en un archivo JSON si el lenguaje de programación nos los permite, digamos. Y finalmente, la última estrategia, el último de los casos, la manera más fácil de hacer todo esto sería utilizando una base de datos SQLite. SQLite o SQLite es una base de datos que no necesita, es simplemente un ejecutable con el cual tú puedes hacer todas las cosas básicas que haces normalmente con un sistema gestor de base de datos. Te permite insertar, hacer consultas y para la materia es suficiente eso. Pero para conectarse a SQLite en Java tenemos que tener la librería. Ahí está la primera dificultad en Java. Luego en JavaScript lo mismo. Totalmente SQLite no se puede utilizar. En Python se puede utilizar en Python. Podemos programar en Python, pero el problema de Python es que no tiene interfaz gráfica. No tiene interfaz gráfica Python. Y para que Python tenga interfaz gráfica sería hacer algo web con Python. Y ahí también nos volvemos a complicar porque vamos a utilizar un framework. Y esa es la otra desventaja también de SQLite. Para PHP no le he encontrado ningún pero para utilizar SQLite. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación ya lo trae implementado en el core del lenguaje y la librería también ya lo trae ahí implementado. Creo que algunas versiones no lo tienen, pero ciertas versiones lo tienen ahí implementado. Eso estaba leyendo el día de hoy. Creo que hay versiones que no lo tienen para Windows, pero te puedes instalar el PHP y listo, digamos. No habría complicaciones utilizando PHP para lo que es utilizar un sistema de base de datos. A ver, vamos a empezar.
que ya esperamos mucho. Y empecemos a ver viendo algo de código. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el proyecto o el examen parcial de verano o del semestre, no me acuerdo bien cuál era, pero es algo parecido a esto. Era una aplicación de ficha de préstamo de libro, de una biblioteca, que eso lo hice en JavaScript, sin framework, sin librería, sin necesidad de utilizar, como les digo, utilizar manejadores o empaquetadores, ya sea Webpack, Vite y todo lo que hay, digamos. Como siempre vamos a tener en una arquitectura, vamos a tener clases, ¿no ve? Vamos a tener 3 clases. Por ejemplo, vamos a tener aquí MVC. Empecemos por MVC porque luego llevar código de MVC, ese código de MVC, llevarlo a 3 capas es fácil, es sencillo. Simplemente es cortar y pegar algunas clases y listo. Ese código de MVC lo puedes volver, lo transformas 3 capas fácil. No hay complejidad ahí. Vamos a tener la vista, vamos a tener el controlador y vamos a tener el modelo, ¿no ve? En la arquitectura MVC. Eso vamos a tener. Y como siempre, el controlador se va a comunicar con el modelo, el controlador se va a comunicar con la vista, que eso es lo que me gusta utilizar a mí. Algún día les voy a explicar por qué no me gusta esto, digamos. ¿Por qué no me gusta esto? Y por qué lo implementan mal varias personas. Esta relación, esta forma de MVC, ¿por qué está mal implementado? Algún día lo voy a explicar, pero como no hay tiempo, vamos a ver esta arquitectura. Controlador se comunica con modelo y controlador se comunica con la vista. Y necesitamos guardar la información siempre en un almacenamiento de ¿no ve? En algo persistente. Esa información hay que guardar en algo persistente. Normalmente es una base de datos, pero como les dije otra vez, en el examen no disponemos pues de una base de datos o hay varias dificultades para utilizar base de datos. Entonces, esto, como les dije, se puede reemplazar. La base de datos lo podemos reemplazar por diferentes cosas. Esto se puede reemplazar, ¿por qué? Por guardarlo en un archivo de texto. En un archivo de texto JSON o CSV. Yo me voy más por JSON. Lo podemos guardar en memoria. Lo podemos guardar después en qué? Archivo de texto, memoria y finalmente base de datos. No queda más, ya hacemos base de datos. O sea, esta es la parte donde se complica más las personas. Luego el modelo, controlador y vista, no hay mucho donde complicarse. La otra forma de complicarse, dependiendo de la arquitectura, es la vista. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una aplicación web con JavaScript, vamos a necesitar acceder a los botones, vamos a necesitar acceder a lo que son los eventos y ciertas cosas. Ahí podemos complicarnos en lo que es en la vista. Si hacemos proyectos de JavaScript, en la vista nos vamos a complicar y nos vamos a complicar aquí en la conexión a base de datos. Luego el modelo simplemente es una clase simple y el controlador también va a ser una clase bien simple. No nos vamos a complicar mucho en esto. Listo, a ver, aceptemos si hay alguien por acá. Había alguien por acá, ni modo, se fue. Listo. Veamos esto. Como les dije otra vez, la estrategia, lo más fácil, como esto es código JavaScript, es utilizar el local storage. El local storage. ¿Cómo vamos a utilizar el local storage? Vamos a utilizar mediante cierta implementación. Que este código, como lo pueden ver en este momento, simplemente, ¿qué es lo que hace? Me va a guardar un array, me va a guardar en el local storage con el nombre de una tabla. Nada más me va a hacer estas 50 líneas que están viendo aquí, que no son complicadas, digamos. Estas clases me van a abstraer a mí de utilizar una base de datos. Esa es la facilidad de todo esto. Mira, me van a abstraer de utilizar base de datos. Voy a tener un constructor
donde le voy a dar el nombre de la tabla. Una tabla que la voy a llamar producto, alumno, estudiante, lo que quieras. Luego, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener dos métodos. Los más importantes, ¿qué va a ser? Leer el archivo, leer la información del local storage y formatearlo en JSON, devolverle un array de elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De local storage, de acuerdo al nombre de la tabla que yo le dé, voy a leer de local storage y lo voy a tener el contenido acá. Acá el contenido va a ser un string, ¿no ve? Va a ser string. Ese string lo tengo que volver JSON. Y automáticamente el JSON, como va a ser un array, voy a tener un array de elementos, de objetos en sí, porque voy a guardar objetos en el local storage. Listo, esas dos líneas me hacen toda esa magia. Ahora, aquí está algún truquito interesante, mira. Aquí tengo las comillas simples y adentro tengo los corchetes. ¿Por qué? Porque si esa tabla, ¿no ve? Esa tabla no existe, si esa tabla no existe, le digo que me retorne, ¿qué? Un array. En formato string le digo que me devuelva un array, para que ese array, aquí en esta línea de JSON, se convierta en un array, porque si no me va a dar problemas aquí. Aquí, si no existe esta tabla, ¿no ves? Si no existe esta tabla, esta información no existe en el local storage, me va a devolver algo vacío. No tengo que devolver algo vacío, tengo que devolver un array para que en ese array, posteriormente, otras clases, otros métodos puedan insertar objetos. Sí o sí tengo que retornar yo aquí un array. Y lo hago con las comillas simples y los corchetes para decirle que voy a retornar siempre un array en caso de que no exista esa información en el local storage. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos algo para escribir en el local storage. Otra vez voy a recibir un array. Ese array lo voy a convertir en lo voy a transformar esa información para JSON y automáticamente lo voy a almacenar en el local storage. ¿Con qué? Con el nombre de la tabla. Con el nombre de la tabla lo voy a insertar en el local storage. Listo. Con esos dos métodos yo me voy a empezar a jugar. Me voy a empezar a jugar para insertar información y para poder eliminar información. Dos metoditos simples que me van a ayudar a hacer todo. Por ejemplo, mira, aquí para el listado. Quiero un listado de la base de datos, ¿no ve? Simplemente voy a leer mi archivo JSON. Leo el archivo JSON y ya me va a devolver todo lo que yo tengo almacenado en el local storage. Listo, tengo ahí mi list, un listado de una tabla. Y ya en el modelo, en MVC o en 3 capas, en la capa de datos, ya voy a tener información a eso. No necesito una base de datos. Ya con lo que es local storage y JSON, ya estoy simulando eso. Y es totalmente funcional. Ahora, veamos a ver más funciones por acá. ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, el insertar. El insertar información. Voy a recibir un objeto. Ese objeto, ¿cómo tengo que insertarlo? Primero leo el del archivo JSON. Leo del archivo JSON del método de aquí abajo. Este método lo estoy utilizando aquí. Se supone que esto me va a devolver un array. Y a ese array lo único que tengo que hacer es insertarle la información que estoy recibiendo por parámetro. Por parámetro voy a recibir una data y esa data la voy a desestructurar y la llave primaria lo voy a generar. La llave primaria lo puedes generar como tú quieras. En este caso estoy utilizando la fecha. La fecha que me lo va a devolver en un formato número. Entonces, eso inserto en ¿dónde? En el array de objetos que yo tengo. En el array de objetos que tengo y ese array que le digo, escribirse en JSON. Escribirse en el local storage. Otra vez, este método es este de abajo. El write file JSON es eso. Y me lo va a escribir. Listo, ya inserté en base de datos en local storage. Sin necesidad de hacer código SQL y cosas raras por ahí. El actualizar tiene una lógica similar, digamos, que ya es lógica básica de eliminar en un vector y navegar por un vector. Y otra vez, este for sabemos que podemos hacerlo de otra manera, ¿no ve? Y siempre lo recalco esto. A veces hago código parecido porque en PHP, por ejemplo, no puedo hacer el for each.
No puedo hacer el for each de un elemento que es un array, ¿no ve? En JavaScript podemos hacer eso. Lo mismo en Java. En el lenguaje Java no puedo hacer el rows.forEach. Entonces, por ese motivo yo aquí pongo el for, digamos, para que más o menos el código se parezca a lo que tengo en Java, en JavaScript y en PHP se parezca, digamos. Tal vez algunos puristas, algunos expertos de JavaScript están diciendo, ¿por qué estoy utilizando for, digamos? Si puedes utilizar for each y otros métodos que tiene JavaScript, digamos. Ya, ese es el motivo, digamos, que no cunde el pánico aquí. Listo, ya tengo una clase para insertar en base de datos. Ahora esa clase ya lo voy a utilizar, ¿dónde? En el modelo. Me vengo, por ejemplo, alumno modelo. Tengo aquí alumno modelo, estoy llamando a mi clase base de datos JSON, me creo aquí una instancia de esa clase, le digo base de datos, new, base de datos JSON, le paso el nombre de la tabla y listo. Y voy a poder empezar a insertar información en lo que es en el local storage. Tengo algunos métodos para cargar información, que también aquí lo puedo desestructurar esto y ponerlo así. Y otra vez, para que este código sea parecido a PHP y a Java, lo hago así de esta manera. Digamos. Claro que aquí se puede utilizar la desestructuración de JavaScript. Y para guardar qué es lo que hago, me creo un objeto de JavaScript normal, común y corriente, y ese objeto es lo que voy a insertar en el local storage. Y otra vez, aquí no estoy haciendo código SQL. Y otra vez, en arquitectura no me dicen que tenga que utilizar base de datos. La arquitectura simplemente te dice, tienes modelo, controlador y vista. El modelo se va a encargar de almacenar o manipular la información, pero no te dice en qué va a guardar la información o cómo lo va a hacer. Entonces, esa capa de abstracción a mí me abre la posibilidad para que yo pueda utilizar archivo de texto, local storage, lo que se me venga en gana. Por ese motivo que estoy utilizando aquí esa clase para insertar en el local storage. Insert, le paso el objeto, para actualizar, le paso el objeto y listo. Cero código SQL. Cero código SQL por aquí. Y mi objetivo es ese siempre, ya. Cero código SQL para lo que es la materia. Y para eliminar, ¿qué hago? Recibo aquí la llave primaria o el ID del objeto, llamo a mi clase base de datos, le digo delete y listo, se fue, se acabó. Digamos. Y para mi lista lo mismo. Le digo que quiero una base de datos y quiero la lista. Y la lista, ¿cómo lo estamos obteniendo? De esta clase mágica que tampoco es pues ciencias ocultas, digamos. Cualquiera que sabe JavaScript y ha manipulado el local storage sabe que se puede hacer esto, ¿no ve? Estas dos clasecitas, estas dos funciones, con estas dos funciones ya empiezo a manipular todo para insertar, actualizar y eliminar. Dos métodos, que son dos líneas locas que cualquier persona se lo puede memorizar, no hay ciencias ocultas por aquí. Y el resto es manipulación de array, ¿no ve? Para eliminar un elemento de un array y luego ese array queda sin ese elemento y todo ese array que quedó sin el elemento que tenía que eliminar, lo escribo en el local storage y listo. Para actualizar lo mismo. Elimino el elemento que quiero actualizar, inserto el elemento que voy a actualizar, escribo todo ese array de JSON en el local storage, listo. No hay más donde perderse por acá. Digamos. Y otra vez, este código se lo puede hacer en menos líneas. Listo. Mi modelo ya se está conectando con algo persistente, con algo que voy a almacenar de manera persistente o en memoria. En este caso es algo persistente, el local storage. Depende del navegador y la versión del navegador, se va a eliminar esa información al cerrar el navegador o al apagar la computadora. Ya eso no nos interesa a nosotros. Mientras esté el navegador abierto, esa información va a estar en memoria.
Tenemos ahí que el modelo, veamos el controlador, a ver, el controlador alumno, el alumno controller, a ver. Y sería esto, el alumno controller, pero como les dije, el controlador es lo más fácil para programar en MVC cuando estamos haciendo JavaScript. Lo más difícil cuando haces JavaScript en MVC o 3 capas va a ser la vista. Veamos a ver la vista primero. Le voy a decir vista alumno. Y aquí es donde nos empezamos a complicar en los proyectos JavaScript de MVC o 3 capas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos sí o sí código HTML. El código HTML que necesitamos, ¿qué es? Es el formulario, ¿no ve? Un formulario normal con las etiquetas que voy a insertar, el nombre, la dirección, el teléfono y los botoncitos. El botón para crear, guardar, eliminar y el listar. Necesito sí o sí esos botoncitos. Ahora, a estos elementos yo tengo que ponerle un identificador sí o sí para poder acceder a su valor desde JavaScript. Entonces, por eso que aquí le pongo ID dirección, ID teléfono y a los botones también les coloco un ID. ¿Para qué? Para que esto, ¿no ve? Cuando se cargue a memoria, pueda acceder yo a estos elementos. Puedo acceder a sus valores, a los valores y también pueda agregarle eventos a los botones. Sí o sí necesito que tengan un identificador, un ID. Y lo mismo para la tabla, porque voy a tener un listado de los elementos que se van insertando, ¿no ve? Entonces necesito tener eso. ¿Qué más necesito luego para JavaScript? Declarar esto como un módulo. La importación de JavaScript lo voy a declarar como un módulo, porque estoy utilizando algunas funciones modernas de JavaScript. Entonces, por ese motivo le digo que esto lo voy a declarar como un módulo, voy a importar el controlador, me creo una instancia del controlador y listo, se acabó. No hay más ciencia por acá de JavaScript. Ahorita esto es 100% JavaScript, no estoy utilizando nada extraño, por acá. Listo, tengo mi archivo HTML con los identificadores. ¿Y qué voy a hacer luego? Tengo que tener una clase vista llamada .js. Y aquí de manera pública voy a declararme los botones. Me voy a declarar los botones. ¿Por qué de manera pública? A estos botones yo les voy a agregar los eventos. Los eventos no lo voy a agregar aquí. Lo tengo que agregar en el controlador. La llamada. Cada vez que yo le haga clic a este botón, ¿no ve? ¿Qué método va a ejecutar? Ese método que va a ejecutar no se encuentra en la vista. Ese método se encuentra en el controlador. Entonces, por ese motivo, los botones tienen que ser públicos. Los botones y tal vez otros elementos tienen que ser públicos en la vista, porque necesito yo que agregarle este evento y este evento, por ejemplo, lo tengo aquí, mira. ¿Dónde está? Aquí. Tengo un método llamado initListener y aquí le estoy diciendo, mira, el botón créate, el botón para crear, le agrego el evento click y se va a ejecutar el método crear. Pero el método crear, ¿dónde está? El método crear está en el controlador. Todos los métodos que vas a ejecutar en la arquitectura MVC van a estar en el controlador. Siempre van a estar en el controlador todos los métodos en MVC. Por ese motivo que los botones o otros componentes gráficos en la vista, ¿no ve? En la vista tienen que estar como públicos. La misma estrategia utilizamos en el lenguaje Java. Cuando programamos en Java, ¿no ve? A todos los botones yo les doy el atributo de público estático o solamente público. ¿Para qué? Porque en el controlador se encuentran los métodos que yo tengo que ejecutar. Ahorita estoy en el controlador. Entonces, en el controlador están los métodos que yo voy a ejecutar cada vez que alguien le dé clic o cada vez que alguien quiera interactuar con la interfaz de la aplicación. Por ese motivo, los botones tienen que ser públicos. Y luego necesitamos, ¿qué? Leer información, ¿no? Hay que leer información ¿de dónde?
del documento HTML. Por eso que aquí le digo document, get element by ID, y aquí leo que la llave primaria, el valor que tiene el ID, el valor que tiene el carnet en el HTML. Esto ya es código para acceder al HTML, ¿no ve? Que todo el mundo conoce. Leemos información del HTML y lo vamos a retornar en un objeto JavaScript. Lo retornamos en un objeto JavaScript y lo mismo, para actualizar o cargarle datos a lo que es el elemento HTML, hacemos lo mismo. Tenemos document get element by ID, le digo el valor va a ser igual a lo que recibas de parámetro. Y listo. Con eso ya, aquí leemos información del HTML, aquí modificamos la información del HTML, que otra vez eso es JavaScript manipulando el HTML, ¿no ve? Y luego en la vista voy a tener que un método que dice setTable, que es simplemente para generar la tabla. Y otra vez aquí sí estoy utilizando el for each, el poderoso for each, y estoy empezando a concatenar. Estoy empezando a concatenar todas las filas. Todas las filas las voy a concatenar porque aquí me van a pasar un array de objetos. Voy a tener un array de objetos y empiezo a concatenar todo eso. Y al final lo voy a concatenar en un elemento HTML de tipo tabla. A esa tabla le digo que voy a agregarle el body, que el body sería esto de arriba. Esto de arriba sería el body ya con toda la información de las tablas, de la información de la que hemos almacenado. Y esa tabla, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que voy a acceder a un elemento que se llama tabla y el contenido HTML va a ser lo que tenga tabla, lo que tenga esta tabla. Entonces, de esta manera yo estoy manipulando lo que es el DOM HTML, el HTML que tenemos cargado en memoria. Y con eso ya estaría listo todo esto. Un caso de uso básico realizado con JavaScript. Pero como pudieron ver, la parte de la vista sí nos complica un poco, ¿no ven? Va a implicar un trabajo adicional. ¿Por qué? Tengo que hacer el HTML con los ID, los botoncitos, tengo que creármelo también con el ID. Aquí tengo que tener la tabla en cierto lugar para poder insertar dinámicamente aquí adentro. Cada vez que se elimine o cada vez que se agregue un nuevo elemento en la tabla, lo tengo que mostrar. Tengo que recorrer toda la tabla. Y cómo importamos el código JavaScript que tenemos como módulo. Porque estamos utilizando funcionalidades modernas de JavaScript. Por ese motivo necesitamos declarar que sea como módulo. Y listo, ya vimos aquí la vista alumno. Y para lo que es ya una relación de asociación, simplemente va a cambiar este método. Voy a tener un combo box, ¿no ve? Un combo box para, por ejemplo, adicionar información. Por ejemplo, esta es la vista ficha. Vamos a ir cerrando, a ver un ratingo. Voy a tener aquí la vista ficha. La vista ficha, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener de relación a quién? Al libro. Una ficha va a tener un libro y una ficha va a tener un alumno o un estudiante. Necesito cargar esa información en un combo box o en cualquier elemento HTML que yo vea conveniente. En esta situación estoy utilizando un combo box. Tengo un combo box, le digo otra vez for each y empiezo aquí a cargar las opciones. Las opciones empiezo a cargar porque es un select. Un select es un elemento HTML, ¿no ve? El valor le digo que va a ser la llave primaria y el contenido va a ser el título del libro. Y empieza a cargarse ahí, a generarse el código HTML. Una vez que se genera todo esto, le digo que get element by ID, el libro, inner HTML, ese contenido HTML que he generado. Listo, no hay más complejidad cuando es un caso de uso complejo o un caso de uso con asociación. Una relación de asociación de clases, no hay más complejidad en la vista. En la vista no hay más complejidad. Estamos agregando un combo box aquí
Y aquí otro combo box, dos combo box, porque la tabla ficha tiene relación con alumno, la tabla ficha tiene relación con estudiante, estudiante y libro. Y esa sería la complejidad en la vista. En el controlador va a ser aún más sencillo esa tabla relacionada. Veamos primero el controlador de alumno. El controlador de alumno, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a necesitar al modelo alumno y a la vista alumno. Me voy a crear, ¿qué? Dos atributos de ese tipo. De ese tipo me voy a crear dos atributos y voy a inicializar los escuchadores. Voy a inicializar los escuchadores. Pero los escuchadores, ¿qué son? Los escuchadores son elementos de la interfaz gráfica que van a llamar a los métodos del controlador. Por eso que aquí le digo, mira, vista.crear, agregar el elemento click, vas a llamar al método crear. El botón guardar, al hacer clic, vas a llamar a la función guardar. Pero esa función, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el controlador. Me vengo aquí y aquí está la función guardar. Y listo. No tengo que olvidarme de hacer eso. Llamar o enlazar, ¿qué? Enlazar los componentes gráficos con los métodos que se van a ejecutar. Aquí mi botón crear, por ejemplo, me va a limpiar el formulario. Solamente me va a limpiar el formulario. Cuando yo llame al método guardar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar al modelo. Primero, ¿qué hago? Voy a llamar al formulario, a la vista. De la vista voy a sacar toda la información. Esto me saca la información de la vista, la información que está insertada en el formulario. Esta información que está insertada en el formulario se lo voy a pasar al modelo. El modelo ya va a tener esa información y lo que corresponde ahora, ¿qué es? Es guardar esa información. Entonces, le digo modelo.guardar, lo va a guardar esa información y me va a retornar la información guardada. Esa información que yo he guardado, le voy a decir que quiero mostrarlo en la vista. En la vista ya tengo un método llamado setFormData. Entonces, eso me va a actualizar el formulario con la información que hemos guardado. Y luego voy a llamar a mi lista. A un listado voy a llamar para que esa tabla se actualice. Para que la tabla se actualice, llamo al listado. Y para el eliminar hago algo similar. Primero de la vista voy a cargarme la información que está en el formulario, eso se lo paso al modelo y el modelo luego con esa información que ya tiene va a llamar al método eliminar. Llama al método eliminar, se elimina esa información, limpiamos del formulario lo que tengamos insertado y llamamos al listado. Y el listado simplemente, ¿qué es lo que hace? Va a llamar al modelo, a su función lista y esa información lo va a mostrar ya en la vista, en el HTML, porque yo tengo métodos para que esa información se pueda almacenar en el HTML. Y nada más. Ese es el código JavaScript así básico y sencillo. Básico y sencillo, como lo pueden ver ustedes. No es complicado ni es complejo. El problema que tenemos en arquitectura, ¿qué es? Es ser ordenado. Ser ordenado y saber los métodos en dónde van a ir. Esos métodos, ¿dónde van? El método va en la vista, ese método va en el controlador o ese método va en el modelo. No sabemos, tenemos esa duda. Entonces, con la experiencia que tengo, ya les estoy diciendo dónde van los métodos. Dónde van los métodos para que ustedes no se equivoquen si lo programan en cualquier lenguaje de programación. Ahora veamos ya un controlador relacionado con dos modelos o con un modelo. A ver. Vamos a ver ficha. A ver, ficha. Sí, mira, lo que estábamos viendo hace un momento, ficha. Lo único que va a variar en ficha, ¿qué es lo que va a hacer? Ficha va a tener su modelo. Veamos el modelo ficha. A ver, el modelo ficha, ¿qué es lo que va a tener? El modelo ficha obviamente va a tener la llave de alumno, ¿no ve? De alumno ID y de libro ID, porque está relacionado con esas dos tablas. Por eso coloco aquí yo en el modelo alumno y libro ID. Me creo una instancia de base de datos JSON llamado ficha, correcto, y el resto es lo mismo.
Lo que vieron hace un momento es lo mismo que está en el modelo. No cambia nada, mira. Insert, update, delete, lista, no cambia nada. Es un copiar y pegar, lo que es JavaScript. Y veamos el controlador. En el controlador, si yo necesito acceder, ¿qué? Al modelo libro y al modelo alumno. Por eso en la línea 6 y 7 estoy importando esas clases. ¿Por qué necesito un listado de libros y un listado de alumnos? Porque al registrar una ficha necesito yo vincular la llave libro y la llave alumno. Por eso necesito yo a los modelos. ¿Dónde? En el controlador. En el controlador yo necesito. Me voy a crear las instancias de los modelos, de las vistas. Llamo a mi escuchador de eventos. Otra vez, el escuchador de eventos. Y ya la lógica dónde y cómo cargas el combo box ya depende de cada persona. Ya depende de cada persona. Por ejemplo, según mi lógica o porque soy caprichoso, le digo cada vez que le den al botón nuevo o al botón crear, se van a cargar los combo box. Pues cada vez que le den al botón crear, se van a cargar los combo box de alumno y de libro. Pero esos combo box, ¿cómo se van a cargar? Utilizando el modelo. El modelo alumno.list, el modelo libro.list. No hay más donde complicar la relación de asociación de una clase. Es esa, no hay más. El modelo alumno no va a hacer más cosas. El modelo libro no va a hacer más cosas en ficha controller. No va a hacer nada más. Solamente su trabajo que es llenar la información del alumno y del libro en la interfaz gráfica. No tiene otra funcionalidad más esto. Y como les dije, esto de acuerdo a la lógica de cada persona. Esto lo puedo llevar también al constructor, digamos. Cuando se construyan mis elementos, voy a llamar al combo box y voy a llamar al libro, que también esa puede ser otra lógica. Esa lógica puede ser también viable. Como les dije, ya eso depende de cada persona, cómo quieren manejar su aplicación. Y el método guardar es prácticamente lo mismo. Es lo mismo que tenía en un caso de uso básico, en un caso de uso sencillo. Leo la información del formulario, esa información se la paso al modelo, el modelo va a guardar esa información aquí y esa información almacenada se lo voy a pasar al formulario. El formulario automáticamente ya lo va a mostrar eso en el HTML. La vista lo va a mostrar en el HTML y voy a cargar mi listado. El listado de elementos que he almacenado. El método de eliminar prácticamente es lo mismo que el anterior. Es copiar y pegar. Y mi método listado va al modelo, el modelo me trae toda la lista, esa lista se lo voy a pasar a la vista y se acabó todo. Cada clase, la clase vista, ficha.vista tiene su responsabilidad, tiene su funcionalidad. Aquí no estoy haciendo nada para mostrar en HTML. Mira, aquí no tengo conocimiento en qué elemento HTML se va a mostrar la información. Tal vez este combo box me da cierto criterio en qué lo estoy cargando, pero internamente la vista, ¿no ve? La vista no puede cargarlo en un combo box, lo puede cargar en otro elemento HTML. La vista es la que se encarga en qué lo va a mostrar, si lo va a mostrar en una tabla, en un combo box, lo va a mostrar no sé, digamos, en cualquier tipo de elemento HTML lo va a cargar. Lo que me interesa del controlador, ¿qué es? Que el controlador va a enviar la información del modelo. El controlador se accede al modelo y del modelo toda esa información se lo va a pasar a la vista. Y la vista ya se va a encargar de mostrar esa información en lo que le venga en gana. Siempre les digo eso, en lo que le venga en gana puede mostrar. No siempre en un combo box. Lo puedes mostrar en otro elemento HTML. Y listo. Y se acabó el asunto de JavaScript. No hay más donde ver esto. A ver, vamos a verlo ejecutándose para que no digan que esto no funciona.
Por ahí hay personas que dicen, no funciona. Y no me acuerdo si esto funciona directamente con el protocolo file. Vamos a ver si funciona con el protocolo file. Creo que no. Necesitamos sí o sí un servidor, creo. A ver. Sí, necesitamos mirar sí o sí un servidor, porque a mí me dice que aquí no puedo insertar, esto. Como estoy utilizando eh, funciones modernas de JavaScript, tengo cierto bloqueo por acá, digamos. Tal vez hay alguna forma de desbloquear eso, pero me está bloqueando eso. Entonces, sí o sí necesito ejecutarlo esto en un servidor. Servidores hay muchos. Digamos. Puedes utilizar PHP si se encuentra instalado en esa computadora. Puedes utilizar Python, que Python tiene su propio servidor de pruebas de aplicaciones web, o puedes utilizar una aplicación interna que tú tengas. En este caso vamos a utilizar PHP. Le voy a decir localhost, a ver de nuevo PHP, localhost 8080 -t y le digo la carpeta donde me encuentro situado. Le voy a dar enter. Se me carga un servidor web de pruebas porque tengo una IP aquí. Y aquí debería acceder yo a Vimos Libro, ¿no ve? Le voy a dar al listado, no tengo información, le doy a ficha, seguramente tampoco tengo información. A ver, alumno. Me voy a cargar aquí cualquier alumno. Le voy a dar guardar y aquí me está apareciendo el alumno con la llave primaria generada. Le doy crear. Otra vez guardo cualquier cosa. La idea es que estoy insertando información aquí en el local storage. Veamos eso, que también esa es la otra duda que deben tener ustedes. A ver, local storage y aquí está la información. Esto sería la tabla alumno. Aquí está, tabla alumno, el array de local storage y aquí están los dos registros que hemos insertado. Claro que esto tiene cualquier dato porque lo estamos probando. Y si yo me voy a ficha, seguramente aquí el libro alumno no se está cargando, pero mi lógica era cada vez que yo le dé al botón crear, se cargue el combo box. Le voy a dar al botón crear y alumno se ha cargado. Y alumno se está cargando. Mira, se está cargando alumno. Libro no se está cargando porque no hay nada guardado en libro, pero alumno sí se está cargando. A ver, si nos vamos otra vez a alumno, le doy a dar listado, puedo actualizar esto, me voy a copiar la llave primaria, que eso me falta interactividad en esto, le voy a colocar un 2, 3, 4 y aquí. Y aquí le pongo cualquier cosa y debería actualizarse esa información. Aquí está, se ha actualizado esa información. Me vengo al libro, le voy a dar a ficha, le voy a dar crear y aquí debería aparecer mi nombre. Está apareciendo el nombre. Como lo ven ustedes, no estamos utilizando una base de datos. Estamos utilizando el local storage y aparte estoy navegando en diferentes documentos HTML. No estoy utilizando lo que es el SPA, ¿no ve? Las web de una sola página. Aquí tengo, a ver, son 6 archivos HTML. Estoy navegando por esos diferentes archivos HTML y la información de local storage no se está borrando, no se está eliminando la información de local storage. Me voy al libro, alumno, y pueden ver aquí que la información sigue. Ese sería un ejemplo de JavaScript para los que les gusta JavaScript. Como lo ven, lo más complicado que es, lo que te va a llevar cierto tiempo de programar es el HTML y la vista. Eso te va a llevar cierto momento de programar esto, porque sí, digamos, porque tiene su complejidad ahí. Digamos. No es complejidad, sino que es un poco verboso hacer todo esto. Digamos. El resto, el modelo, va a ser sencillo. Cómo guardar en local storage, también como lo viste, es sencillo. Escribir en JSON, leer de JSON, está fácil. Son algoritmos típicos que tenemos en este.
Vamos a guardar una captura para la tóxica. Listo. JSON, modelo, controlador, vista. Ya vieron cómo pueden programar utilizando JavaScript. No hay aquí nada de empaquetadores, no hay cosas raras por ahí. Ahora veamos algo de PHP. Que también en PHP podemos hacer proyectos interesantes. Labse. Ahorita estoy utilizando este editor porque es súper ligero. Es súper ligero, pero no tiene autocompletado ni otras cosas. Me obliga a escribir todo. Listo. En PHP podemos hacer, como les comentaba, simular la base de datos, ya sea JSON. Puedo simularlo y guardar en un archivo JSON. Pero me di cuenta que el archivo JSON, ese código para guardar en JSON, era mucho. Si se dan cuenta por acá, mira, es mucho. Y es la misma lógica de JavaScript que estoy utilizando. Solo que en JavaScript yo guardo en el local storage. Y aquí en PHP voy a guardar en un archivo real, en un archivo en disco duro. Lo mismo, recibo un array de datos. Ese array de datos lo codifico en JSON y ese JSON lo guardo en un archivo de texto. Aquí también tengo para leer ese contenido del archivo y devolver un array. Y ese array ya lo voy a empezar a manipular aquí para escribir la información, para leer la información, para eliminar, para actualizar. Misma lógica, eliminar elementos de un vector o de un array. Esa es la lógica que se utiliza aquí. Una vez que eliminas o insertas el elemento en el array, ese array lo escribes en disco duro con estos dos métodos mágicos. El de escribir en JSON y el de leer en JSON. Con eso se acabó. No necesito utilizar base de datos. Y mi modelo va a ser más sencillo. Solo que ese modelo ya lo borré. Pero era código bien básico. Pero vi que el código para escribirlo es un poco difícil. Aquí tiene validaciones, pero le quitas esas validaciones y otras cosas, el código se hace más simple. Más simple, pero propenso a errores. Pero como es un examen y una persona es lo que lo va a manejar, ¿no ve? Entonces, ahí lo tratamos con cariño y metemos datos válidos y va a funcionar. Pero yo empecé a hacer código con validaciones y otras cosas más. Por eso se ve un poco feo todo esto. Pero veamos a la otra cara de la moneda de guardar en base de datos SQLite. Y aquí con 20 líneas de código estoy guardando en SQLite. Tengo aquí un archivo de SQLite. Me creo ese archivo. A ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde está? No sé si en los laboratorios tienen SQLite instalado, más los programas para manipularlo. No sé eso. Pero yo utilizo este programa, aunque se supone que hay muchos programas para manipular base de datos SQLite. Aquí puedo empezar a crearme una tabla. Le puedo decir, créate table persona. Y listo. Y aquí se me va a crear esa tabla. Claro que no está bien escrito esto, pero le puedo decir select, que tengo aquí, unidad de medida, select from, unidad de medida, asterisco, ejecutar, y aquí se me está cargando la información que yo tengo almacenado, que son 2 registros, o 3 registros. Ya esto ya lo pueden ustedes, con este programa te creas las tablas, te creas los foreign key y todo eso. Y aquí tengo 2 tablas. Una vez creadas esas 2 tablas, se te va a crear un archivo, ¿no ves? Se te crea un archivo parecido a esto. Base de datos.sqlite. Ya el nombre es lo de menos. Esa base de datos que ya tiene una estructura de SQL, yo lo voy a manipular desde PHP. Como lo manipulo, simplemente voy a tener aquí una constante con la dirección de ese archivo SQLite. Y voy a tener 2 funciones bien básicas, bien genéricas de esta librería de PHP. No necesito instalar esta librería. Ya viene en el lenguaje de programación. Esa es la ventaja de todo esto. Tengo una función para ejecutar código SQL.
para insertar, eliminar, actualizar. Para eso necesito 2 líneas de código nada más. Le digo, me creo una instancia de SQLite3, le paso la dirección de la base de datos como parámetro y llamo a una función llamado exec, que me va a ejecutar esa consulta SQL. Y eso me va a retornar falso o verdadero si se insertó en base de datos o no, si se actualizó o algo así. Y otra función que necesito, ¿para qué? Para obtener datos, información de la base de datos, ya sea para buscar o simplemente un listado. Y lo mismo aquí, 6 líneas locas, digamos. Me creo una instancia de SQLite pasándole aquí por parámetro la base de datos, que sería esta dirección. Llamo al método query, que va a ejecutar esa consulta SQL y me va a dar los resultados para que yo esos resultados los pueda almacenar en un array. Y ese array va a ser lo que le voy a retornar al usuario. Al usuario le voy a retornar ese array y ese array ya el modelo o la capa de datos ya se va a encargar de trabajar. Listo, son 20 líneas de código para conectarme a una base de datos. Ahora veamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos unidad de medida. Listo. Y aquí simplemente, como siempre les digo, aquí los atributos van a ser lo que tenemos en el mapeo de datos. Hacemos diagrama de clases, ese diagrama de clases lo vamos a mapear. Una vez mapeado, vamos a tener las columnas que va a tener la base de datos. Esas columnas son las que tienen que venir al modelo o a la capa de datos, si es MVC. En este caso no tengo llave foránea, pero aquí tengo llave foránea. Pero esa llave foránea, ¿producto de qué es? Es producto del mapeo de datos, mapeo del diagrama de clases. Eso va en el modelo o en la capa de datos, incluida la llave primaria como atributo. La llave primaria siempre va ahí. Y tengo aquí una función para cargar datos a esos atributos. Tengo una función para retornar esos atributos en formato array. Y lo que tengo aquí es simplemente código SQL. Código SQL que les gusta a la mayoría. Aquí le digo que voy a insertar información en estas tablas. Lo único diferente son esto. Esas comillas simples con el porcentaje S. Lo hago con el porcentaje S porque voy a hacer esto. Voy a llamar a esta función para formatear, para reemplazar esos valores de porcentaje S por estos valores de los atributos. Voy a reemplazarlos por eso. También lo puedo concatenar de manera salvaje ahí adentro. Digamos. Puedo poner así, digamos. De manera salvaje lo puedo colocar ahí adentro. Digamos. ¿No ve? Pero es más propenso a errores esto. Me equivoco en alguna comilla o algo y voy a tener errores. Entonces, para no tener esos errores y hacerlo algo más profesional, no profesional, sino algo más decente, lo coloco así. Llamo a una función llamada sprint, que es para formatear esta cadena de texto y reemplazar esos valores porcentajes S por estos valores que yo tengo aquí y listo. Me genero aquí que la cadena SQL, ya sea para insertar o para actualizar, me voy a generar esa cadena y al final llamo a mi función ejecutar SQL. A mi librería de SQL que yo tengo, le paso el SQL generado, ocurre un error, voy a retornar algo vacío, un array vacío, voy a retornar si hay un error al insertar o al actualizar y caso contrario voy a retornar los atributos. Estos atributos que ya tienen información. Esos atributos que ya tienen información, voy a retornar eso, porque se supone que esa información se ha insertado en base de datos. Y listo. Con eso ya puedo insertar y actualizar con estas líneas un poco complejas. ¿Se lo puede hacer más fácil? Sí, pero ya depende de cada programador cómo lo hace esta parte. Para eliminar es más fácil. Consulta SQL, llamo a mi librería y listo. Para el listado lo mismo, select from y lo que quieras poner aquí en el where y ordenar y limitar la información, lo que quieras poner en el código SQL porque
esas 20 líneas que vimos del SQLite lo van a hacer el trabajo. Estas 20 líneas hacen todo ese trabajo de irse a la base de datos y cargarse y traerse esa información en un array y devolvértelo. Eso estamos haciendo aquí. Aquí ya tengo un array vacío o con datos, ya tengo un array en el modelo. Ahora se supone que el modelo ya va a trabajar con el controlador y con la vista. Vámonos a ver a la vista. A ver. Estamos con unidad de medida vista. En este caso, miren cómo cambia de una tecnología a otra. En JavaScript, la parte más difícil, ¿cuál era? Era hacer la vista, ¿no ve? La vista era lo más difícil de hacer cuando estábamos trabajando con JavaScript. En PHP es diferente. La parte más fácil de hacer es la parte de la vista, porque son dos líneas locas que gracias a la forma de trabajo de PHP me facilitan el trabajo. Lo único que tengo que hacer aquí para esta clase vista unidad de medida es tener el código HTML. El código HTML que no es más que un formulario común y corriente, donde yo tengo el método post y le digo dónde voy a enviar esa información. ¿A qué script de PHP voy a enviar esa información? En este caso, el script se llama unidad de medida.php. Ahí voy a enviarle toda esta información. Y aquí tengo código normal de PHP para poder mostrar información del modelo. Y esta es sintaxis de PHP para mostrar información. Si este elemento no existe, se va a cargar un valor por defecto. Este valor no existe, se carga un valor por defecto y lo mismo por aquí. Y aquí la tabla, si estoy utilizando un for each. Aquí utilizo for each para cargar la información de PHP en esta tabla. En esta tabla voy a empezar a cargar la información que yo voy a ir guardando en base de datos. Y no es código complejo aquí, como lo pueden ver, del HTML. Y la parte de la vista tiene simplemente un método. El método se llama render, que va a recibir el archivo HTML que vamos a utilizar. Y la información del controlador se lo vamos a pasar aquí, en la variable data. En la variable data le voy a pasar toda la información que quiero que se muestre en el formulario o en el archivo HTML, en este archivo HTML. Las variables que yo le paso tienen que tener cierto nombre, ¿no ve? Ahorita vamos a abrirnos el controlador. A ver. El controlador. Aquí está el controlador. Cuando yo guardo, por ejemplo, ¿cómo voy a guardar? La información me lo van a pasar por parámetro. Por parámetro me lo van a pasar la información para guardar en base de datos. Ya veamos el controlador. A ver, nos estamos chipando un poco por aquí porque esto es, en PHP es así. Ya, tengo controlador. El controlador tiene que comunicarse con la vista, correcto, con la vista, aquí tengo, y con el modelo. Me creo esas instancias. Tengo un método llamado nuevo. Entonces, ese método llamado nuevo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar al modelo, va a llamar a su listado, esa información lo almaceno en una variable y esa variable lo voy a cargar, ¿qué? En un array asociativo. En un array asociativo voy a tener esa información y esa información se lo voy a pasar a la vista. Mira, dice, vista render, le paso el nombre del archivo HTML, ese nombre del archivo de HTML tiene que existir, es este archivo. A este archivo le voy a pasar ciertos valores. ¿Qué valores? Un valor o una variable que tiene el nombre de tabla. Este nombre de variable lo tengo que tener en el HTML. Me voy al HTML y aquí tengo algo que se llama tabla. ¿Ves? Tengo tabla y empiezo a iterar esa tabla. Empiezo a iterar la tabla y esa tabla se supone que ya tiene información. Esa tabla tiene información ¿de dónde? Del modelo. Del modelo he sacado la información, esa información se lo paso en un array asociativo, se lo paso a la vista y la vista ya va a llamar ¿a quién? La vista va a llamar al formulario HTML, que esto se va a reemplazar por la palabra formulario.html
se va a llamar a este archivo y este archivo va a tener acceso a la variable tabla y la variable tabla va a ser trabajada, manipulada aquí y se acabó. Esa es la manera en que trabaja PHP para cargar información en HTML. Esa es la manera, ese es el flujo de trabajo. Ahora, para guardar, se supone que por parámetro me van a pasar información que le va a llegar al servidor. Esa información yo se la voy a pasar al modelo. El modelo va a guardar la información, me va a retornar esa información guardada y aquí simplemente tengo validaciones. Son simplemente validaciones y también una vez que guardo la información, también voy a llamar al listado de unidad de medida, llamo a la tabla y esa tabla me voy a crear una variable, un array asociativo con ciertos nombres. Tengo aquí model, mensaje y tabla. Estos nombres de variables tienen que existir en el HTML. Me vengo aquí al formulario, tiene que haber algo llamado mensaje, que eso lo tenemos por aquí. A ver, ¿dónde está mensaje? Mensaje. No hay mensaje, pero tenemos tabla y tenemos model. Aquí tengo model, porque aquí en el controlador, mira, tengo model. ¿Qué es model? Lo que he guardado en base de datos. Eso es model, lo que he guardado en base de datos. Y mensaje debe estar por ahí oculto, pero también existe esta variable. Toda esta información se lo pasamos a la vista. A la vista le pasamos el archivo HTML, le pasamos el array asociativo con los valores y listo. Toda esa información se va a pintar automáticamente. Se va a pintar en este formulario. Y ahora el punto clave de todo esto, ¿cuál es? ¿Cómo llamamos al controlador? Esa es la duda de todo mundo cuando hace código PHP. ¿Cómo voy a llamar al controlador? ¿Cómo voy a acceder a esa información? Eso es sencillo. Vamos a llamar al controlador aquí. Vamos a crearnos una instancia del controlador. Y aquí le voy a decir que cuando la petición sea de tipo get, vas a llamar al método nuevo o vas a llamar al método eliminar, a uno de esos métodos. Pero ¿cómo voy a saber yo qué voy a ejecutar? Eso va a venir en los parámetros del query. Del query de la URL van a venir ciertos parámetros. Por ejemplo, va a venir unidad de medida.php, interrogación. La acción que quiero ejecutar va a ser igual a nuevo. Entonces, con la palabra nuevo, yo sé que tengo que ejecutar el método nuevo. Con la palabra eliminar, yo sé que tengo que ejecutar el método eliminar. Y aparte le voy a pasar otras variables porque para eliminar yo necesito mandarle un ID, ¿no? Entonces, ese ID también va a ir en la URL. Pero ¿cuál es la clave aquí? Es que nosotros le decimos unidad de medida.php. A ese archivo PHP vamos a enviar la información del formulario. Me voy al formulario HTML que tenemos y le estoy diciendo eso, mira. ¿Dónde está el formulario? Aquí está, mira. Unidad medida.php. Ahí, a ese archivo PHP vas a enviar la información del formulario. Toda la información del formulario se va a ir a ese archivo unidad de medida.php. Y aquí es donde voy a llamar ya a los métodos del controlador. Ahí llamo a los métodos del controlador. Y esa es toda la magia para hacer código PHP. Y como le pasamos los parámetros como funciones normales. Ahora, le digo, cuando el método sea de tipo POST, cuando quieran guardar información en PHP, llamamos al controller, llamamos al método guardar y el método guardar recibe un array, ¿no ve? Entonces, ese array se lo pasamos con todo lo que tenga la variable POST, que es una variable global en PHP, ¿no ve? El que sabe algo de PHP sabe que tenemos una variable global llamada POST con toda la información del formulario. Con toda esta información que tenemos aquí adentro, se envía al servidor y en el servidor capturamos toda esta información. Toda esa información lo capturamos y esa información se lo mandamos al controlador guardar. Y listo. Son
Son 20 líneas de código y obviando algunas cositas por ahí, sería menos. Pero de esa manera yo tengo, trabaja PHP y es la manera de trabajar PHP de una manera fácil y sencilla para su examen. Para la persona que quiera utilizar PHP y SQLite, pueden hacerlo de esta manera. Ahora, unidad de medida, ¿dónde está? Mira, por buenas prácticas, yo tengo una carpeta llamada SRC. Tengo una carpeta llamada SRC, ahí tengo controlador, modelo, vista, base de datos. Y en una carpeta afuera, yo tengo una carpeta llamada template. En la carpeta template ya tengo lo que son los archivos HTML. Los archivos HTML y los archivos que se van a llamar para ejecutar al controlador están en una carpeta llamada public. En la carpeta llamada public tengo unidad de medida.php. Esa carpeta public va a estar visible para los usuarios, ¿no ve? De la página web. La carpeta public es la visible para los usuarios. Ahí tengo un archivo llamado producto.php y tengo algo llamado unidad de medida.php y los casos de uso que tengas. Todos los casos de uso que tengas, te creas un archivo .php y listo. No hay más como para qué complicarse la vida con front controller, con estar cargando las clases. Hay varias locuras que hacen con PHP ya. Y como un loco de PHP, les digo que esas maneras solo les van a hacer perder tiempo. Esta es la manera de hacerlo de una manera rápida para el examen. Ya para hacerlo de manera profesional, claro que hay otras cositas que no se trabaja de esta manera. Y así de loco me creo un archivo index.html donde tengo un menú trucho. Mira. Pero ese menú trucho, ¿qué es lo que hace? Unidad de medida.php, producto.php. Entonces, no hace nada más ese menú loco, ¿ya? Para que el usuario no esté insertando ahí producto.php en la URL, sino que con esto ya va a obtener cierto menú, digamos, para que pueda utilizar esto. A ver, veámoslo funcionando esto. Para que otra vez no me digan que es charla. Aquí tengo todo el proyecto. Le digo php-s localhost 8080-t y le digo la carpeta public va a ser la carpeta visible. Ahí está el detalle. La carpeta public es la carpeta visible del proyecto. Se ejecuta el servidor, abro el localhost y aquí está mi menú trucho. Le doy clic a unidad de medida, se me carga unidad de medida. Aquí ya tengo información que estaba probando el otro día. Le doy a eliminar, se está eliminando. La tabla se actualiza, le doy nuevo, se me abre nuevo. Le doy a producto, ya tengo una especie de menú. En producto tengo información, lo elimino del producto, quedó vacío. Y esto ya está utilizando SQLite. Le doy aquí a kilo, guardar. Unidades, está seleccionada, correcto. Y lo del combo box debe ser la duda para la mayoría de ustedes. Les voy a mostrar rápidamente cómo estamos cargando ese combo box. Y el combo box en la parte del controlador no hay mucha magia. Solamente voy a acceder al modelo, me creo una instancia del modelo y listo, aquí, tabla unidad de medida. Modelo, unidad de medida, llamo al método listado, ya tengo esa información del listado aquí para mostrarlo en la vista, me creo un array asociativo, a ese array asociativo le paso una variable llamada tabla unidad de medida y eso se lo voy a pasar a la vista. Y la vista con sus dos líneas locas que han visto ya lo va a cargar en el HTML. Veamos el HTML de producto. Me vengo a producto. Y lo que me interesa a mí en este momento es el combo box. El combo box poderoso es esto. Es un elemento select HTML común y corriente. Voy a tener aquí un for each, tabla unidad de medida, que es la variable donde yo le estoy pasando desde el controlador. Desde el controlador estamos pasando esa información. A ver dónde está el controlador. Controlador producto. De aquí, mira. Tabla unidad de medida. Tabla unidad de medida, se lo paso eso a la vista y la vista se va a encargar de mostrarlo. Aquí está tabla unidad de medida, como es una lista, empiezo a iterar.
Empezamos a iterar. En la parte de la opción del HTML, el valor le pongo la llave primaria, y en la parte del valor le pongo el nombre de la unidad de medida. Y esta línea loca es para saber qué elemento, qué unidad de medida se ha guardado con el producto. Es simplemente para que quede seleccionada qué unidad de medida se ha guardado con un producto en específico. Y esa es lógica simple. La llave de unidad de medida del listado de unidad de medida es igual al modelo. Entonces, yo tengo el modelo de la unidad de medida y tengo el listado de unidades de medida. Entonces, esas dos llaves tienen que ser iguales. Si son iguales esas dos llaves, se va a cargar la palabra select. La palabra select, sabemos que ya lo va a seleccionar ese elemento del combo box. Caso contrario, se va a cargar espacio vacío. Entonces, esta línea me hace esa magia de seleccionarme la unidad de medida que he guardado, que he almacenado en base de datos. Y nada más. Y se acabó, digamos. Tienes esa tabla, está relacionado con dos tablas, 3 tablas, te creas 3, 4 combo box, mismas líneas, digamos. Mismas líneas con diferentes parámetros, pero al final la funcionalidad va a ser la misma para cargar el combo box. Y se acabó, digamos. Y se acabó el asunto de la complejidad del combo box de una clase relacionada con una o muchas clases con una relación de asociación. ¿Qué más tenemos aquí? Guardar sería lo mismo que de algo simple. El eliminar, lo mismo. Y nos vamos aquí al poderoso archivo principal, que desde aquí vamos a ejecutar los métodos. Los métodos PHP lo vamos a ejecutar desde aquí, ya sea de cuando la petición es de tipo get, le digo nuevo o le digo eliminar. Cuando es de tipo post, le voy a pasar toda la información que tengo en la variable global post y eso se va a pasar al controlador, porque el controlador, mira, aquí recibe un array data. Aquí ni siquiera conoce de dónde le han pasado la información. Aquí le paso del array data y se acabó el asunto. Se acabó el asunto, ¿ok? En varios semestres anteriores, la discusión era, la discusión con el docente era eso, digamos, que aquí le pasaban el post directamente, o si no, aquí adentro estaban capturando, digamos. Aquí le decían post y entre corchetes le ponían nombre de la variable. Que hay varias, ya, digamos, esto puede entrar en discusión si esto es bueno o es malo, digamos. Pero para darle gusto al docente, no hay que hacerlo así, digamos. No hay que hacerlo así, sino pasarle por parámetro todo lo que se va a almacenar en base de datos. Por eso que aquí tengo un archivo principal, que este es el archivo que se encarga de llamar a los métodos del controlador. Este archivo no es una clase, es simplemente, puede ser una clase, pero aquí tengo lógica básica para ejecutar código PHP. Y con eso tenemos un ejemplo de PHP, que como lo vieron tiene ventajas y desventajas respecto a JavaScript. Ya depende y de acuerdo al gusto de cada persona, ya puede ir practicando PHP o puede ir practicando JavaScript con los ejemplos que han visto. Y vamos a ver por último, como no hay más tiempo, vamos a ver un proyecto de Java. Ver esto. Un proyecto hecho en Java. Y lo mismo, voy a abrirme ese archivo. Y esto no debería estar. Y vamos a ver un proyecto hecho en Java, que es la misma lógica. Pero para el caso de Java hemos utilizado lo que es, vamos a ver 3 capas esta vez. Vamos a ver 3 capas y la misma lógica. No utilizar base de datos, no utilizar código SQL, sino que tengo una clase que voy a almacenarlo en memoria. Toda la información que voy a generar lo voy a almacenar en memoria.
Y esa memoria se supone que cuando cierre mi aplicación se va a perder porque está en memoria guardándose. Tengo un método para cargar información a la capa de datos y tengo aquí un método para poder guardar. Me creo aquí un array de objetos. Ese array de objetos lo voy a enviar ¿a qué? A mi clase memoria. Y esa clase memoria no es más que una abstracción para utilizar base de datos. Que misma lógica en JavaScript, en JavaScript estaba guardando en el local storage. En PHP estaba guardando en archivo JSON o en archivo o en base de datos SQLite. Ya eso depende de cada quien. Y aquí en Java lo estoy guardando en memoria. En memoria estoy guardando. Por eso que aquí no tengo código SQL. No tengo código SQL. Y esa abstracción lo voy a mostrar ahorita, esa clase base de datos. Para insertar, para actualizar, para eliminar, lo mismo le paso un parámetro. Para el listado, llamo a base de datos, select. Y esto no interesa mucho. Categoría, me vengo al negocio. El negocio también es sencillo. Negocio se va a comunicar con la capa de datos. Por eso que tengo aquí capa de datos. En sí, los métodos se repiten. Simplemente llamamos en cada método a la capa de datos. A la capa de datos estoy llamando aquí. Y me voy a la capa de presentación. Presentación categoría. Y aquí, presentación categoría va a llamar a negocio. A negocio categoría está por acá, y aquí lo único que voy a tener que es, voy a tener ciertos métodos para leer información de los formularios, del formulario, para leer la información que leo del formulario lo guardo en un hash map. Esa es la clave aquí. En un hash map voy a guardar la información que leo del formulario, y ese hash map se lo voy a pasar al negocio. A negocio se lo voy a pasar. Y para cargar tabla lo mismo. Para cargar una tabla de Java son 3-4 líneas locas. Aquí me hago una especie de casting. Aquí elimino todas las filas que tiene esa tabla y empiezo a cargar esa tabla con nuevos elementos, esa tabla. Para guardar, ¿qué es lo que hago? Llamo a negocio. Negocio.setData. ¿Qué data le voy a pasar? Lo que se lea del formulario. Del formulario leo la información, lo guardo en un hash map. Ese hash map como parámetro se va a ir al negocio. Al negocio lo voy a mandar ese hash map. Negocio ya va a tener información. Negocio va a decir guardar. Guardar en base de datos. Ese guardar me va a retornar ¿qué? Me va a retornar una información para que yo lo pueda mostrar en el formulario. Y este método setForData va a mostrar esa información que se almacenó en base de datos en los elementos del formulario, y luego voy a llamar a mi método listado. Como vieron, el flujo casi es el mismo en todos los lenguajes de programación. No hay por qué estar reinventando la rueda o repensando cosas. El flujo es el mismo. Para eliminar hago un proceso similar. Lo único aquí diferente que es los action listener, que a mí me gusta hacerlo de esta manera. Es cuestión de gustos. Tú le puedes dar doble clic al botón y listo. Pero a mí me gusta agregar los eventos manualmente, desde código. Desde código yo al botón crear le voy a agregar el evento. ¿Y qué método se va a ejecutar? Se va a ejecutar el método crear, el método guardar y el método eliminar. Cualquiera de esos se va a ejecutar. Y listo, ese sería un caso de uso simple. El resto de este código loco que ven es lo que genera el diseñador de formularios, ¿no ve? Y para producto ya va a tener una relación de asociación con categoría. Lo único que hago aquí que va a variar, que va a ser que voy a llamar a categoría. Llamo a categoría a negocio categoría. Ya no a la capa de datos de categoría, sino a negocio categoría. Y por ciertas cosas yo tengo que pasarle por parámetro aquí el negocio categoría. Por parámetro le paso el negocio categoría. Aquí tengo toda esta información y listo. Lo único que utilizo negocio categoría aquí es para
cargarme el combo box o cargar esa información en algún lado, en algún componente gráfico. Me vengo por acá, seguramente tengo un cargar combo box. Aquí está cargar combo box, que va a recibir ¿qué? Todo el listado de categorías. Todo el listado de categorías. A ver, busquemos esto donde se encuentra. Aquí está. Cargar combo box es un método privado. Llamo a negocio categoría y llamo a un método listado. Una especie de listado. Y ese listado lo va a llamar se va a cargar en este método. Aquí va a estar el listado de categorías que lo he obtenido de negocio categoría y lo va a cargar al combo box. Y listo. No hay nada más que hacer por acá en 3 capas. Y en MVC sería lo mismo. En otro lenguaje de programación sería lo mismo. En PHP o en JavaScript, para 3 capas sería lo mismo. Te vas a conectar con negocio categoría. Y negocio categoría ya va a cargar la información en el listado. En la capa de presentación. En la clase presentación ya va a cargar ahí el combo box, el negocio categoría o el negocio con el que esté relacionada esta tabla o este caso de uso. Como lo vieron, ambas arquitecturas se parecen, no son tan diferentes. Por eso les decía, si tenemos código en MVC, lo podemos llevar fácilmente a 3 capas. Pero de 3 capas llevarlo a MVC es más difícil. Más fácil es llevar de MVC a 3 capas. Por eso que la mayoría de los proyectos que han visto están en MVC. Porque llevarlo a 3 capas lo hago en 10, 15 minutos. No hay más donde complicarse la vida. Y como tenemos 6 minutos más, les voy a mostrar algo como esto. A ver, no me acuerdo cuál es el archivo. Y como les dije, la materia no da para estar reprobándola. No da para estar reprobándola. Como lo vieron, es simple. Con algunos conocimientos que tengan de programación, deberían poder resolver este proyecto o el examen. Y la materia se resume en esto. Arquitectura 3 capas, presentación, negocio y dato. Una clase simple, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener presentación cliente, negocio cliente, dato cliente y se comunica con base de datos. Ahora, presentación cliente va a utilizar obviamente un formulario, ¿no ve? O puede ser la misma clase. Normalmente yo siempre utilizo 2 clases. Una clase formulario, así normal, y una clase presentación, para tenerlo así. Y una relación de asociación va a tener esto. La capa de presentación se va a comunicar con un negocio cliente, va a tener su negocio nota, base de datos. Ambas capas de datos se van a comunicar con la base de datos. Listo, ahí acabó la asociación. Esa es la relación que debería tener. Y la relación de muchos a muchos, o la relación de muchos a muchos, se lo hace de esta manera. Presentación nota, negocio nota, dato nota se supone que va a tener un detalle. Ese detalle va a tener aquí una representación y se supone que ese detalle se va a comunicar también con base de datos. Y aquí desperfecto también necesitamos tenerlo aquí en la capa de presentación, por eso que negocio desperfecto va a estar ahí. Negocio desperfecto va a tener acceso a la capa de datos y capa de datos a base de datos. Y ahí está el resumen de lo que es la arquitectura MVC y 3 capas con las relaciones que normalmente pide el docente. Normalmente pide eso. Y con esto ya memorízate esto y tienes que saber programarlo. ¿Sabes programarlo? Estas relaciones, ¿cómo está? Listo, no hay problema. Tu proyecto está bien. Para MVC lo mismo, controlador con vista, controlador con modelo. Las relaciones de las clases tienen que ser así. Para algo simple, controlador con modelo, controlador con vista. Para una asociación, controlador con modelo cliente, controlador con el otro modelo que está relacionado. Y la relación de muchos a muchos, lo mismo. En este caso es un proceso inverso. Aquí el modelo va a contener al detalle. El modelo va a contener al detalle.
modelo desperfecto va a ser accedido desde el controlador y la vista va a estar con un formulario. Depende del lenguaje de programación. Y ese es el resumen. Ya. Eso deberías sabértelo de memoria. Y listo. Es un PDF que hice así para un semestre donde se aplazaron 100 personas, creo. Les pasé esto y no sé si les ayudó o no, pero ya se destrancó todo eso. Y aquí tengo algo más extenso. Aquí tengo cosas más extensas, ya un poco más detallado del diagrama de comunicación y del diagrama de secuencia, cómo debería ser de cada caso de uso que se presenta en 3 capas o en MVC, digamos, que es el que vieron hace un momento es el resumen. Y esta es la parte extensa de todo esto, de eso. Y aquí está el poderoso diagrama de secuencia. Listo. Vamos a quedar por acá porque ya es hora. Y a ver, dudas, preguntas. Tenemos 2 minutos más. Disculpa, todo ese material que acaba de mostrar lo último, ¿habría forma de compartirlo? Sí, este resumen sí, se los puedo pasar, no hay problema. El Ya, pequeño resumen, esto sí. se los puedo pasar. Después el código, no creo. Está bien. ¿Lo dejamos el correo aquí en el chat? Sí, pónganlo porque tengo otra clase ahorita. O por inbox, a ver, como no son muchos, por inbox, escríbanme y yo se los paso el PDF este resumido. Y a ver si alguien lo grabó, lo comparte y no hay problema. Listo, muchachos. Espero haber despejado dudas, que tengan todo más claro. Y tienen mi número, están en el grupo. Y como les digo, son pocas personas, no da para dar clases así cada día. Nos vamos a juntar tal vez unos ciertos días y esos días vamos a programarlo así en vivo todo. Pero si saben programar, ¿no ve? Ya se han dado cuenta de cómo va todo esto. De qué se trata todo esto, ¿no ve? Si saben programar algo básico, intermedio, ya saben cómo resolver el parcial.